Bienvenidos a nuestro viaje de transformación. Continuamos la quinta etapa del viaje, estudiando las enseñanzas de Jesús sobre el amor para el prójimo. Y ahora nos toca estudiar la plática que tuvo Cristo con la mujer cananea, que Mateo nos registra en Mateo 15, comenzando con versículo 21 hasta 28. Así que leamos Mateo 15, comenzando con versículo 21. Nos dice: partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro, gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fue enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él le suplicó: Señor, ayúdame. Y él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. ¿Sabes cómo suena eso? ¿Alguna vez has escuchado a un padre decirle esas palabras a su hijo? Probablemente significa que lo escuchó hablar alguna expresión inapropiada, grosera, o quizás hizo un comentario hiriente. El padre le está pidiendo a su hijo que piense en lo que ha dicho y que considere el efecto hiriente que puede tener sobre quienes lo escucharon. Y el padre puede incluso agregar: imagina que yo hablara así. ¿Crees que sonaría agradable? Esperamos que el niño se dé cuenta cuán terribles sonarían las mismas palabras saliendo de la boca de su padre. Por supuesto que estamos asumiendo que la manera de hablar del padre es cortés y respetuosa. Jesús tomó esta técnica de enseñanza y la llevó un poco más lejos y le dio un giro inesperado. Esto sucedió cuando él y los 12 se dirigieron a costas palestinas a descansar. Las multitudes que se juntaban y seguían a Jesús en las provincias centrales, en especial en Galilea y Judea, estaban constantemente preciándolos. Apenas si tenía tiempo para estar solo con los 12 discípulos y darles enseñanzas personales. Así que viajaron a un área en la costa norte, cerca de las ciudades de Tiro y Sidón. Estos pueblos, en su mayoría, eran gentiles, un término utilizado para referirse a personas pertenecientes a naciones ajenas de Judea. Los gentiles de esta zona eran conocidos como cananeos o sirofenicios, lo que indicaba que vivían al norte de Galilea, cerca de la costa siria. Sin duda, los apóstoles creían que ese sería un excelente lugar para descansar, porque esas personas no tendrían ningún interés en conocer al Mesías y no comprenderían el evangelio del reino de Dios, así se suponía. Pensaban, de manera errónea, que el reino de Dios no era para los gentiles. Jesús aún no les había enseñado sobre la naturaleza inclusiva del reino. Ellos debieron pensar que este lugar era una escapatoria perfecta, porque Jesús no era popular allí, pero él tenía otros planes, aparte de descansar. Justo después de que llegaron, una mujer cananea reconoció a Jesús y se acercó pidiendo misericordia para su hija.
Su hija estaba sufriendo de una posesión demoníaca. Estos casos sucedían cuando una fuerza maligna tomaba el control del cuerpo de una persona y su propio espíritu no podía controlar lo que hacía o decía. Estos espíritus malignos eran ángeles que habían pecado y normalmente estaban encadenados esperando el día de juicio. Por un tiempo, se les dio el poder de hacer esas cosas para que Jesús pudiera probar que tenía dominio total sobre el mal. Solo sucedía en ocasiones en las que Jesús y sus apóstoles tenían la oportunidad de librar a la persona. No habría sido justo permitir que una persona sufriera de esta manera sin la ayuda de Jesús para sanar a la persona. Ver a su hija comportarse de maneras autodestructivas debió ser increíblemente doloroso para la madre. Podemos imaginar por qué era tan insistente, rogándole a Jesús que le ayudara. Debió haber visto a Jesús en algún viaje a Galilea o Judea, si presenció alguno de sus milagros o escuchó sus enseñanzas sobre la compasión y el amor al prójimo. Debía tener mucha fe en Jesús, en que Jesús podía ayudarla. De manera sorprendente, Jesús no dijo nada, ninguna reacción para reconocer el llamado de la mujer. Los apóstoles estaban satisfechos en su visión tan estrecha, pensando que esta respuesta silenciosa era la mejor. Después de todo, ella era una gentil. Luego la mujer los seguía a todos lados, gritando y pidiendo misericordia. Y sus gritos y ruegos se convirtieron en algo vergonzoso para ellos. ¿Qué pasaría si otras personas escucharan a la mujer y vieran que Jesús se negaba a escucharla? ¿Pensarían cosas negativas sobre él? Además del riesgo y de la mala publicidad, solo estaba molestando a los apóstoles, robándoles de su prometido descanso. Debieron concluir que Jesús pensaba lo mismo que ellos, cuando, de manera abrupta, Jesús le dijo a la mujer: «No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel». En otras palabras, le dijo que solo había venido a sanar y salvar a los judíos, y no a los gentiles de las otras naciones. Sus poderes de sanación no eran para su hija. Su respuesta fue mucho más fuerte de lo que los apóstoles habían esperado. Sin embargo, estaban felices de que la respuesta de Jesús reflejara la manera de pensar de ellos. Pero ellos no captaban que él no estaba expresando su verdadera forma de pensar, sino que él quería que ellos escucharan cómo sanaba lo que pensaban. ¿Recuerdan? Imaginen que yo hablara así. ¿Creen que sonaría agradable? Desafortunadamente los apóstoles no comprendieron eso. La mujer no se desanimó con el aparente rechazo de Jesús. Los había estado siguiendo, pero ahora corrió, cayendo de rodillas frente de Jesús y en agonía gritó: «Señor, ayúdame». De nuevo, reflejando en sus palabras lo que los apóstoles sentían en sus corazones, Jesús dijo: «No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros». ¿Qué? La llamó un perro. Pero eso era lo que los judíos pensaban de los gentiles. Chicos, ¿cómo piensan que suene eso saliendo de la boca del Mesías, el príncipe de la paz, de quien ustedes son discípulos? Esperamos que a estas alturas los apóstoles empezaron a comprender lo que estaba sucediendo. Nunca habían escuchado al Maestro hablar de esa manera, con tanta falta de compasión y misericordia.
No podían creer que era él, hablando de una manera tan dura. Honestamente, era lo que estaban pensando ellos, pero sonaba verdaderamente horrible saliendo de la boca de Jesús. Debió sorprenderlos, tanto que frenaron sus pasos y debieron cuestionar sus prejuicios hacia las personas. Comenzaron a evaluar la situación, la condición tan espantosa en la que se encontraba la hija de la mujer, la agonía de la madre. Quizás comenzaron a comparar su propia falta de sensibilidad con el infinito amor incondicional del Maestro. La mujer debió entender lo que sucedía porque nunca se dio por vencida. Humildemente sufrió la humillación fingida de Jesús y pacientemente persiguió su propósito. Valientemente contestó: «Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Ella estaría satisfecha con el amor y sanación que sobrara para ella. Tenía suficiente fe en el corazón amoroso de Jesús y en el poder incomparable de Dios, que sin importar lo que se dijera o hiciera, su hija sería sanada. Debido a la perseverancia de su fe, Jesús dijo, para que todos lo escucharan: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que quieres». En ese mismo momento, su hija fue sanada. El encuentro con esta mujer pudo haber sido el momento perfecto para que los apóstoles practicaran amor a sus prójimos como a sí mismos. La mujer era una cananea, perteneciente a otra región y a otro pueblo. Pudieron tomar la decisión de ser buenos prójimos y acercarse de manera compasiva en vez de desear despojarse de ella. Y cuando Jesús guardó silencio, permitiendo que sus pensamientos se formaran, ellos pudieron imaginarse en el lugar de la madre, la agonía de ver a su hija sufrir. Si la niña hubiera sido su hija de ellos habrían querido alivio y sanación también. Quizás los apóstoles aprendieron mucho de la mujer ese día, no solo sobre la compasión y el amor incondicional, sino también cómo la fe se convierte en gran fe. Ahora, analicemos las cualidades del amor que encontramos en este pasaje. Una cualidad de amor es humildad. Humildad es bajarnos, por ejemplo, al aceptar nuestros errores, satisfacer las necesidades de otras personas primero y reconocer como niños nuestra pequeñez, debilidad y dependencia de otros y necesidad de aprender. ¿Cómo deberían los apóstoles practicar la humildad? Debieron considerar las necesidades de la mujer como algo mucho más importante que su necesidad de descansar. La mujer se humilló, sufriendo el abuso fingido de Jesús, y Jesús la levantó y sanó a su hija. También podemos aprender de la compasión, porque la compasión es sentir el sufrimiento ajeno lo suficientemente profundo en su propio ser para poder querer aliviarlo. ¿Que debieron practicar la compasión? ¿Cómo debieron practicar la compasión los discípulos? Debieron imaginarse en el lugar de la madre, sintiéndose atemorizada, afligida y impotente, y después pensarían en el alivio que desearían para la niña si ella hubiera sido su hija. Misericordia
es aliviar el sufrimiento de una persona sin pensar si lo merece o no. ¿Cómo puso en práctica Jesús la misericordia? Sanó a la hija de la mujer, a pesar de que era una gentil, porque en realidad Él está lleno de misericordia y no se detiene a considerar si las personas lo merecen o no. También aprendemos del amor incondicional. Es cuidar el bienestar de otra persona sin pensar si aquella persona lo merece o no y sin esperar nada a cambio. ¿Y cómo practicó Jesús el amor incondicional? Aunque al principio Jesús fingió desinterés, cuidó de la hija de la mujer al sanarla sin condiciones y sin importar que no fuera judía. También hay generosidad. Generosidad es dar libremente sin esperar nada a cambio. ¿Y cómo fue generoso Jesús? Sanó a la niña sin pensar en lo que ellas podrían hacer o darle. Ellas no tenían manera de pagarle por sanarla. Paciencia también, de parte de la mujer. Paciencia es frenar las emociones negativas, tolerar, esperar y no rendirse. Y claro, la mujer practicó la paciencia. Ella no se rindió y humildemente continuó pidiendo a Jesús que sanara a su hija. También fe. Fe es creer y confiar lo suficiente en alguna verdad para arriesgarse y actuar basándose en esa verdad. Y la mujer practicó la fe, la gran fe. La mujer debió creer profundamente en el poder y amor de Jesús, por lo que estaba segura de que Él sanaría a su hija. Por esto, no nos sorprende de que fue perseverante. La fe nos motiva a creer y confiar en las personas. Ahora, nos toca ir y hacer lo mismo. A menudo nos creamos ideas preconcebidas sobre las personas sin darnos cuenta. Entonces la pregunta es, ¿en qué actividades puede participar para interactuar con personas que son distintas a usted, para poder deshacerse de los prejuicios? Y otra, ¿cuáles son algunas personas a las que les puede demostrar compasión sin considerar si se lo merece y sin esperar nada a cambio? Ahora, vayamos y hagamos lo mismo, y que Dios les bendiga.